Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de una manera fácil y sencilla de temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy grabamos nuestro capítulo y episodio número 41 y vamos a platicar sobre la prima de riesgo de trabajo de las cuotas obrero-patronales y vamos a plantear algunas estrategias de cómo reducirla y cómo saber si estamos como empresarios pagando de manera adecuada nuestras primas de riesgo de trabajo, ya sea que lo estemos haciendo por abajo o por arriba de lo adecuado. ¿Y por qué es importante estar correctamente clasificado? En temas anteriores platicamos también un poco de cuotas obrero-patronales. Únicamente hablamos en nuestro capítulo 39 sobre el tema de constructoras, pero este punto, en esta ocasión, las cuotas obrero-patronales abarcan todos los giros y todas las empresas del país, ¿no? Y todas las empresas que tengan personal van a estar expuestas a ciertos riesgos, o sea, su personal va a estar expuesto a ciertos riesgos y esa va a ser una variable a considerar dentro de su estrategia de negocios. Y bueno, es importante avisar y comentar que la prima de riesgo de trabajo no es otra cosa más que uno de los componentes de la carga social, es decir, de lo que como empresarios le pagamos al seguro social. Una partecita corresponde a la prima de riesgo de trabajo. ¿Y qué es la prima de riesgo de trabajo? Bueno, el seguro social funciona como cualquier seguro de vida, como cualquier seguro como cualquier seguro privado. Es exactamente lo mismo en cuanto al tema riesgo. Es decir, el seguro social no sabe qué tan expuestos están tus trabajadores, qué tan bien son las condiciones de trabajo en tu empresa. Por lo tanto, dice, bueno, si pues puede ser una actividad muy riesgosa, por ejemplo, la construcción, desde lo que ya hablábamos, o puedes dedicarte a perforar pozos profundos, que es una actividad muy riesgosa, es de las más riesgosas que hay, o soldaduras en aguas profundas, ¿no? Que son actividades de verdad muy riesgosas. Sin embargo, dependiendo de lo bien o mal que se hagan, va a existir ciertas incidencias a través del tiempo respecto a cómo se comporta el personal y la empresa frente a estas situaciones de riesgo. Alguien las tiene que hacer y si esta empresa las hace con su gente, pues la gente es la que se expone. Entonces, mientras más se arriesgue la gente, pues bueno, la posibilidad de que la persona se lesione, se lastime o incluso quede incapacitada de manera temporal o total es más alta, ¿no? Entonces, por esa razón, uno de los componentes de las cuotas obrero-patronales que se pagan o que se calculan mes a mes, uno de los componentes, pues no es el más importante, pero es uno muy importante, porque puede representar hasta el 30% o 20%, entre el 20 y el 30% de tu cuota obrero patronal, dependiendo el giro en el que estés. Pues bueno, es importante tenerla bien adecuada. Entonces, es un punto que no habíamos comentado y que creo que es momento de decirlo. Pues las cuotas del IMSS si son obrero patronales, es decir, el obrero o el empleado participa en una proporción muy pequeñita, pero participa dentro de su pago al seguro social. Sin embargo, el renglón del riesgo de trabajo es enteramente cuestión del patrón. Por lo tanto, ¿a quién le interesa que esa clasificación esté bien y que se pague lo que se tenga que pagar de una manera adecuada? Pues al patrón únicamente, ¿no? Entonces, bueno, como lo comenté en este capítulo, vamos a hablar algunas estrategias de cómo mitigar estos riesgos de trabajo, cómo hacerlo de manera adecuada y qué hacer frente a situaciones muy puntuales que se nos han presentado en nuestra práctica y en nuestra consulta fiscal día a día, y qué hacer para evitar contaminar nuestro registro patronal con una
prima de riesgo de trabajo inadecuada, ¿ok? Inicialmente, cuando damos de alta nuestra empresa, vamos al SAT, damos de alta nuestra empresa, decimos a qué nos vamos a dedicar, si vamos a comercializar algo, si vamos a fabricarlo, si vamos a estar en oficinas, si vamos a tener trabajo de campo. Es decir, planteamos toda nuestra estrategia de negocios o estrategia comercial de una manera muy general, tanto al SAT, es decir, la autoridad fiscal a la que le vamos a pagar nuestros impuestos, como al IMSS. ¿Por qué al IMSS le interesa saber cuál es nuestro flujo de trabajo? Porque muchas veces nos han dicho, oye, es que el Seguro Social me está revisando mi prima de riesgo de trabajo y me pidió un flujograma de cómo es mi trabajo. O sea, como eso no se lo puedo decir, es secreto de la empresa y eso quién sabe qué van a hacer. No es importante decírselo, porque cada fase de tu trabajo o de lo que a lo que se dedica tu empresa, es importante decírselo al Seguro Social. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, nos van a clasificar en una, vamos a llamarlo de una manera muy, muy simple, en una cajita. La ley nos marca 5 cajitas, que va desde la más barata, es decir, pues tu personal siempre está en la oficina, es difícil que se lastime, la posibilidad de que corra un riesgo por prestar sus servicios personales subordinados, es decir, un trabajo, son muy remotos. Entonces, pues bueno, tu participación en la prima de riesgo de trabajo pues es mínima, ¿no? Y así va creciendo. La cajita 2 es un poquito más expuesto, ¿no? Y así, y hasta llegar a la clasificación 5, que es la cajita número 5, que son los que están en mayor riesgo. Entonces, pues estas primas de riesgo de trabajo van desde el 0.5 respecto a los salarios que estás pagando hasta el 15%. Entonces, si vemos, es un abanico amplio. Si tu nómina es de 100,000 pesos al mes y estás clasificado en la cajita 5, pues vas a pagar 15,000 pesos de cuotas. Y si estás en la cajita 1, que estás en la 1, porque es lo más barato, pues vas a pagar 500 pesos. Así de fuerte es y así de potente es una estrategia bien planteada y bien diseñada para cada empresa y lo bien que tienes que estar clasificado. De nada te va a servir decir, me voy a poner en la cajita 1, aunque mi gente se exponga en la cajita número 5, porque el día que te ocurra algo, pues ¿qué crees? Ahí viene el capital constitutivo, ahí vienen los pleitos con el IMSS y lo que te has ahorrado en cuotas, primero lo vas a tener que pagar y segundo, pues vienen encima temas que inclusive pueden llegar a ser penales. ¿Por qué? Porque estás desprotegiendo a tus empleados, ¿no? Entonces, estas estrategias no se basan en voy a pagar menos, sino paga lo que tienes que pagar y busca la manera de la más creativa posible que funcione con tu estrategia de negocios, que funcione con tu estrategia comercial, de cómo pagar lo justo, ¿ok? Bueno, ya que nos clasificamos en una de estas cajitas, la autoridad ya sabe a qué nos vamos a dedicar y cómo se va a exponer nuestro personal a diferentes riesgos, ¿no? No es lo mismo una empresa o un restaurante, por ejemplo, que dice, bueno, yo soy un restaurante y pues solamente vendo los productos aquí en el establecimiento y sí tengo servicio a domicilio, pero no son mis repartidores, sino que funciono con servicios de plataforma como Uber, Didi y todos los demás, o incluso la gente viene a recogerlo, hacer el famoso pick-up, ¿no? Pick-up de comida, ¿no? Ok, más adelante vamos a poner un ejemplo de esto que está sucediéndole a un cliente nuestro y que en parte fue motivo de este capítulo, ¿no? Bueno, anualmente nosotros le tenemos que revelar a la autoridad en el mes de febrero de cada año, anótenlo por favor, quien no esté familiarizado con esto y no sea contador, tiene que saber que en el mes de febrero de cada año, su contador tiene que presentar una declaración ante el IMSS, una declaración de riesgos de trabajo. Es decir, avisarle al IMSS. Ya lo sabe el IMSS, pero pues bueno, es una declaración que tienes igualmente que presentar. Es una obligación fiscal. ¿Y qué tiene que decir esa declaración? Es, bueno, de estos empleados que tuvimos esta cantidad de riesgos de trabajo,
Algunos sí fueron clasificados como riesgo de trabajo porque sucedieron dentro de las instalaciones. Estos otros fueron enfermedades, estos fueron a lo mejor retiros de personas. Es decir, todos los riesgos a los que se expuso en los últimos 12 meses, el año anterior, tu empresa se los revelas al IMSS. ¿Para qué? Para que eso sea como un indicador para el Seguro Social de decir, oye, esta empresa, aunque se esté exponiendo a muchos riesgos, está haciendo bien las cosas, bájale la prima de riesgo de trabajo. Oye, no, o esta misma empresa está expuesta a un riesgo medio, a lo mejor en la cajita 3, que es la clasificación 3, pero está haciendo muy mal las cosas. Bueno, dentro de esa cajita ponen el máximo. ¿Por qué? Porque efectivamente la empresa y las personas, que efectivamente pues las personas son las que llevan a cabo el trabajo, no están haciendo las cosas de manera adecuada, por lo tanto los accidentes están ocurriendo de manera continua y continua. Pues no es lo mismo que el vecino de enfrente, que se expone a lo mismo que tú y tuvo un accidente en todo el año, a tú que tuviste 15. Obviamente, pues tú que tuviste 15, eso habla de que pues tú vas a tener que pagar, al menos en este año que viene, un poco más en el tema de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque pues tuviste muchos accidentes. Pudieron haber sido culpa del trabajador, pudieron haber sido falta de capacitación, pudo haber sido miles de cosas, pero si sucedieron los accidentes y fueron clasificados como riesgos de trabajo, pues hay que avisárselos al IMSS y decirle, pues sí tuvimos estos temas y listo, pues tendrán que ajustarte tu prima de riesgo de trabajo para el siguiente año. Es decir, una parte de lo que se puede hacer es mitigar nuestros accidentes y riesgos de trabajo a través de la capacitación. ¿Vale? Bueno, para todo esto, pues evidentemente, pues ya hablamos de tiempo, es decir, todo un año. Hablamos de días subsidiados por incapacidad temporal, es decir, cuando el IMSS te dice, oye, pues tú tuviste muchas personas incapacitadas temporalmente porque sufrieron accidentes, probablemente le faltaba mantenimiento a tu maquinaria y eso provocó accidentes, si bien no muy graves, pero bueno, sí dejaron fuera de combate a tu personal a lo mejor 15 días o un mes o 20 días, y eso evidentemente le costó al Seguro Social porque le tuvo que pagar en esos meses que tuvo una incapacidad, le tuvo que pagar sus salarios, ¿verdad? Si hubo defunciones, si hubo casos de incapacidad permanente, si hubo número de trabajo, es decir, números de trabajadores promedio durante todo el año. Porque puede ser que a lo mejor tu negocio sea temporal, que de repente dices, bueno, yo soy contratista y contrato a mi personal solo cuando tengo un trabajo. Una vez que lo termino, despido a mi personal porque están contratados por obra determinada o por tiempo determinado, poniendo tu contrato y listo. Entonces, dentro de esa declaración también tienes que avisar cuántos trabajadores tuviste en promedio durante todo el año, incluyendo esos picos de alza y baja, ¿ok? Casos de incapacidad también, incluso de maternidad, también los tienes que revelar. Y pues bueno, todos los días cotizados, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, tuve 500 personas, pero pues bueno, cotizaron solamente 7 días, porque pues en esos días tuvimos trabajo o cotizaron todo el año, ¿no? Todos esos componentes los metemos a la licuadora. Hay una fórmula ahí que los contadores se van a saber bastante bien, que no la voy a explicar porque es difícil y acuérdense que en este capítulo hablamos de las cosas más sencillas y más fáciles. Por eso decimos, los metemos a la licuadora y nos saca un factor. Y ese factor es nuestro factor de riesgo. Y sobre ese vamos a pagar todo el año. Si dices, oye, es que ya me voy a portar bien, ya le di mantenimiento a mi equipo, a mi maquinaria, ya muy bien, pues eso tendrá que irse reduciendo poco a poco con el tiempo, conforme vaya habiendo menos accidentes de trabajo. Poniendo un ejemplo, digamos que hay una empresa con 100 trabajadores, no vamos a decir giros, ni nombres, ni nada, ¿no? Y tuvo un accidente grave con la incapacidad permanente, por ejemplo. Aunque fue un solo caso, la fórmula por la cual
se calculan este factor del que hablábamos, hace que suba significativamente la prima de riesgo de trabajo para el siguiente año y los siguientes hasta que vaya bajando, ¿no? Con el tiempo. Acuérdense que aquí es tiempo, afectando las cuotas de todo el personal. Imagínense que tienen 100 personas o 200 personas en su registro y por una incapacidad permanente, vamos a dejar de lado el motivo, pero hubo una incapacidad permanente, pues bueno, entonces ahora vamos a pagar un seguro social de todas las otras 99 personas muy alto por esta persona que tuvo una incapacidad permanente. Entonces hay factores que disparan este número y hay factores que lo reducen. Y hay factores que lo disparan pero poquito, ¿no? Pero una incapacidad permanente multiplica, es potente. Entonces busquemos la manera de evitarlo, ¿verdad? Y hay otro caso, por ejemplo, una empresa con 80 trabajadores y solo 5 de ellos, es decir, 75 no están expuestos a un riesgo de trabajo alto, pero 5 sí. Aún así, los incidentes de estas 5 personas que están expuestas a este riesgo alto elevan la prima de riesgo de trabajo de todos los empleados, disparando las cuotas. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que hay una posibilidad de poder iniciar una estrategia para reducir las cuotas obrero-patronales. Porque si bien, a ver, ¿qué proporción representa? Pues esta es una pregunta muy genuina que nos hizo un dueño de empresa en una consulta que tuvimos la semana pasada. Dice, bueno, ¿qué riesgo representa qué porcentaje representa la prima de riesgo de trabajo en el total de las cuotas que yo pago mes a mes? Le digo, bueno, esta empresa puntualmente es una farmacia, un grupo de farmacias, pues que su riesgo de trabajo pues no es muy alto, ¿no? O sea, lo más arriesgado que podrían tener es cuando los dependientes de las tiendas se suben a los anaqueles a acomodar el medicamento, ¿no? O que pudieran sufrir algún asalto porque están abiertos al público. Esos son como los riesgos más altos que podrían tener, por lo tanto su riesgo de trabajo no es muy alto. Sin embargo, a estos cuates se les, obviamente dentro de su estrategia de negocios dijeron, oye, nuestra competencia está dando el servicio de reparto y nosotros también lo estamos dando, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginen que es una nómina de más de 200 personas y pues de repente tienen poquitos repartidores, ¿no? 10, 12 repartidores. Pues bueno, ¿qué creen? Pues su prima de riesgo de trabajo subió de un día para otro un montón, o sea, sus cuotas patronales subieron dramáticamente porque se les ocurrió poner a sus repartidores, que si bien no es el corazón de a lo que se dedica la empresa, porque la empresa se dedica a comercializar medicamentos y suplementos alimenticios, pues el reparto no es un tema de que a eso se dediquen, es parte de su estrategia en negocios, ¿no? Lo pueden hacer como en el restaurante, como lo platicábamos hace rato, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en este caso vamos a tratar de buscar una salida, ¿no? Entonces se barajaron 2 opciones puntualmente sobre la mesa. Una era abrir un nuevo centro de trabajo que fuera exclusivamente para repartidores. Obviamente ese centro de trabajo tendría que tener un número de registro patronal diferente en el que estaban todos los dependientes de la tienda. Pero dijeron, oye, al final pues es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, pero ya no vas a pagar las cuotas patronales por los otros 200 y tantos empleados a una prima más alta, porque ellos realmente tendrían que estar clasificados en una cajita de las que hablábamos hace rato, a lo mejor en la 2 o en la 1. Pero al ser repartidores de motocicleta, que además el riesgo es muy alto y sí han tenido incidentes ya, pues evidentemente pues ellos se clasifican hasta el otro lado, ¿no? Entonces la otra opción es decir, oye, ¿por qué no contratas una empresa especializada en reparto? Y le dices, bueno, aquí están los repartidores que yo tenía, los tienes que liquidar, los tienes que dar de baja de tu nómina y decirle a la empresa nueva, pues aquí hay a tu disposición empleados, si ellos gustan
que sean contratados contigo, adelante, pero yo necesito este servicio. Esa sería otra opción. Al no ser al no ser el giro de lo que te estás dedicando, la ley te permite tener una subcontratación de un servicio especializado, que en este caso es el servicio de repartidores, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibilidades y ambas dan como resultado reducir de manera puntual y de manera legítima y además legal tu pago de cuotas sobre patronales debido al factor de riesgo de trabajo. Entonces, simplemente hay que buscarle. Digo, va a haber empresas en las que no se puede hacer porque no puedes ocultarlo. Decir, oye, si soy una constructora, pues bueno, Juan, te llamas porque pues ni modo. No puedes decir, voy a subcontratar los servicios de construcción porque pues a eso me dedico. Y eso recordemos en los capítulos anteriores que hemos hablado de subcontratación, de servicios especializados, no puedo subcontratar los servicios que yo presto de manera directa. ¿Ok? Entonces, en este caso sí se pudo porque pues, no estoy subcontratando la venta o la distribución de medicamentos, solo es un servicio que es la entrega y es muy puntual y son poquitos trabajadores, entonces se acomoda y entonces el cambio aquí pues va a ser hasta cierto punto dramático, ¿no? Y pues bueno, como habíamos dicho, esta prima de riesgo que va del 0.5 al 15%, pues bueno, en la práctica, pues ahí están en una media entre el 0.5 y el 7, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de las empresas están clasificadas con esto. Y ojo, este porcentaje es sobre los salarios. Imaginemos una empresa que está pagando el 10% solo de prima de riesgo de trabajo. Su nómina se va al 10%, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos porque, como empresarios, porque de otra manera nos puede afectar de manera muy delicada en nuestra estrategia comercial. Y bueno, ¿cuáles son? Ya una vez han platicado esto que digamos que es como la parte más esencial, vamos a hablar algunos problemas frecuentes que hemos encontrado en la práctica con el tema de las primas de riesgo de trabajo. Lo primero, lo que platicamos ahorita, que puede ser que pocos trabajadores expuestos a un riesgo muy alto nos afecten toda la nómina. Entonces hay que vigilar eso. Va a haber casos que digas, oye, tu estrategia comercial no da para eso, porque a lo mejor estoy cobrando un servicio donde estoy teniendo una utilidad muy, muy chiquita, pero si yo empiezo a meter un servicio extra, pues me va a disparar las cuotas y ese poquito me lo voy a gastar en cuotas, ¿no? Entonces, no todo lo que brilla es oro. Es decir, reflexionemos muy bien cada vez que vayamos a tener un nuevo negocio o incorporar un valor agregado adicional, valga la redundancia, a nuestros servicios o a nuestros productos, ¿no? Ya ahorita les expliqué cuáles son los puntos a los que tenemos que poner especial atención, desde los accidentes que ocurren al interior de nuestra empresa hasta los que ocurren en los traslados, porque recordemos que el Seguro Social considera un riesgo de trabajo los traslados de tu casa a tu centro de trabajo y de regreso. Es decir, si sucede un accidente en esos trayectos, se considera un riesgo de trabajo, ¿verdad? Entonces, digo, no podemos controlar todo, no podemos controlar esos trayectos, evidentemente no son responsabilidad directamente del patrón, sin embargo sí se pueden hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre le sugerimos a nuestros clientes que deseen de manera muy puntual reducir aún más sus cuotas por el factor de riesgo de trabajo, sobre todo empresas que están expuestas mucho, ¿no? Que hacen trabajos de soldadura o trabajos en altura, que son los más riesgosos, pues bueno, buenos equipos de trabajo, es decir, herramientas, equipo de trabajo, mucha capacitación, muchísima capacitación. Puede ser una persona que es muy buena en su trabajo, pero si no está acostumbrada a usar equipo de seguridad, anteojos, guantes, rodilleras, eso va a ocurrir. Lo que va a pasar es que con el tiempo
se va a enfermar esa persona y tu estrella, que era el mejor, no sé, poniendo ventanas en alturas para edificios, pues ya no va a poder trabajar. Todo porque no se le dio la capacitación o una charla de seguridad en donde se le explicaba por qué era importante usar casco, por ejemplo, ¿no? O guantes para poner los vidrios, ¿no? Son detalles que parecen insignificantes, pero con el tiempo se van volviendo muy relevantes, ¿no? Porque recordemos que el riesgo al que se expone el trabajador, pues solamente lo va a pagar el patrón, no forma parte de lo que paga el trabajador, sino solamente forma parte de lo que contribuye el patrón. Entonces, a quien más le tiene que interesar, ¿a quién es? Al patrón, ¿verdad? Entonces, herramientas adecuadas, en buenas condiciones, mantenimiento, capacitación, esos son como los pilares más importantes, sobre todo en empresas que están expuestas o van a estar expuestas a un riesgo de trabajo alto, ¿verdad? Entonces, como estrategias, otro de los problemas frecuentes, muy frecuentes que hemos visto, es que llegan clientes aquí que dicen, pues yo soy constructora, y estoy clasificado en la cajita 1, en la clasificación 1, pago el 0.5 y nunca he tenido un problema. Pues bueno, te has visto, has tenido suerte, pero sí les decimos, ¿sabes qué? Tienes que estar bien clasificado, te tienes que ir a la clasificación 5 o a la 4, dependiendo del tipo de construcción que hagas. Y pues bueno, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque el día que te revise el IMSS, pues no solamente te va a cobrar lo que dejaste de pagar ese mes, sino lo de los últimos 5 años. Y eso sí puede ser algo que te lleve a la bancarrota, ¿verdad? Y bueno, más las multas, más los recargos, más el asedio del IMSS, que pues bueno, la verdad hay que decirlo, han estado haciendo su trabajo y son muy buenos cobrando, ¿no? Otro de los problemas frecuentes es la ausencia de registros adecuados ante accidentes laborales. Voy a hacer una pausa en este tema porque es algo poco visto por los empresarios. Decimos, sí, la Comisión de Seguridad e Higiene, eso lo ve el de Recursos Humanos. Qué importante es tener un registro adecuado de los accidentes laborales. Y me refiero a lo siguiente. Hace años yo era asesor de una fábrica de autopartes aquí en la ciudad de Puebla. Ellos hacían extrusión de plástico y le vendían las autopartes a Volkswagen, ¿no? Bueno. Y de repente se dieron cuenta que las personas que estaban teniendo accidentes estaban en una parte específica de la planta. Pero no sabían, decían, no, ya se enfermó este cuate otra vez, no, ya este también, y nadie llevaba ese registro. La verdad es que el área de recursos humanos era bastante nueva y no tenía mucha experiencia. Sin embargo, el que estaba de director se le ocurre mandar al gerente de recursos humanos a una capacitación. Regresa muy alarmado porque dice, oigan, es que nosotros no llevamos un registro adecuado de los accidentes de trabajo. Y entonces empezaron a buscar y resulta que una de las máquinas que hacía la extrusión tenía un problema de fuga, pero era algo que no se veía, era algo que no olía, que no tenía no tenían sospechas de que pudiera haber sido la máquina, que le faltaba mantenimiento. Y eso enfermaba a las personas, pues no de gravedad, pero sí les daba una incapacidad parcial, ¿no? O sea, había gente que se iba 15 días o una semana, y hubo un señor que se fue 1 mes y medio, que ahí fue donde botó todo, porque el señor quiso aguantar más tiempo, dobles turnos, porque pues tenía problemas financieros y demás, ¿no? Bueno, resultó que pues se le dio mantenimiento a la máquina y santo remedio. Pero para poder regresar su prima de riesgo de trabajo a lo que venían pagando normalmente, tuvieron que pasar 4 años. Y esta reflexión se las hago porque si no se detecta rápido, si no llevamos un registro adecuado de los accidentes de trabajo o de los riesgos de trabajo que están ocurriendo al interior de nuestra empresa, sufrimos el riesgo de decir, bueno, se nos echó a perder a lo mejor la máquina. O sea, desde ahí podemos empezar a formar estrategias incluso de mantenimiento, es decir, oye, le falta mantenimiento a esta máquina y yo lo sé porque ya van 3 personas que se me enferman, pues están fugando gas o está fugando aceite o está fugando algo y pues a lo mejor ni siquiera le hacía falta mantenimiento, simplemente era momento de cambiar la máquina, ¿no? Por ejemplo.
o salió defectuosa una pieza, qué sé yo. O sea, pueden surgir muchas cosas y solamente por llevar un registro adecuado de los accidentes de trabajo, ¿verdad? Y ahí podemos empezar a ver patrones o empezar a ver, incluso también hay que decirlo, que hay empleados mañosos que dicen, pues llego, ya que me dan seguro social, me hago el que me enfermé y pues ya que me den una incapacidad por 20 días y así voy, ¿no? Buscando trabajitos. También hay que decirlo y decir, a ver, espérate, es que aquí no ocurrió ese accidente, ¿no? Cuando sucede una situación en un centro de trabajo, de enfermedad o de accidente, el empleado tiene que acudir al Seguro Social. ¿Y qué pasa? Pues el médico le pregunta, ¿qué pasó? No, pues pasó esto, y hace un relato y el médico lo anota en un formato que se llama ST7. Ese formato se lo hacen llegar de manera posterior al patrón y le dicen, oye, ¿es cierto que sucedió esto? Pues hay veces que ni siquiera es verdad, que a lo mejor el empleado tuvo un accidente en su casa, se cayó de la escalera por estar acomodando la despensa, se lastimó la cadera y después fue a decir que no, que fue acomodando el anaquel de su oficina, ¿no? Y pues ahí están los videos y las pruebas que demuestran que ese empleado nunca se cayó. Nos pasó, eso fue un caso muy real que nos sucedió con una agencia de autos hace como 10 años. Y pues bueno, nosotros sí contestamos diciendo, revisamos las cámaras de seguridad y esta empleada no sufrió ese accidente de trabajo que ella dice. Y al final el Seguro Social no lo calificó como riesgo de trabajo porque aportamos las pruebas del día y la hora donde ella se suponía que se había caído del trabajo. Entonces, al final el seguro le pagó, o sea, le dio todo el tratamiento, pero por una enfermedad que no fue originada u ocasionada en su centro de trabajo. Esa es la diferencia, que puede sucederte en tu casa y el seguro te va a cubrir, claro que sí, pero si sucede en tu centro de trabajo, va a afectar al patrón. Por eso el patrón le preguntan, oye, ¿es cierto que pasó esto? Pues puede ser, vamos a revisar. Si no pasó, pues se dice, no pasó. Y si sí pasó, pues también se dice, sí pasó. Y si sí pasó, pues ni modo. Ya sabrás que en febrero tendrás que presentar tu declaración e incluir esa variable. Si te sale un factor un poquito más alto, pues ni modo. Tendrás que revisar y ajustar tus herramientas, tus estrategias. Es decir, tratar de evitar que tu personal se arriesgue de más en la prestación de un trabajo, ¿verdad? Y bueno, otra de los errores más comunes o de los problemas más frecuentes relacionados con las primas de riesgo de trabajo, pues es no presentar la declaración anual o no contestarle al IMSS estos formatos del ST7 de riesgo de trabajo, ¿no? Aunque sean mentiras, tú tienes que decir, este señor dijo mentiras, pero contéstalo. Tienes que ir y contestarlo, ¿no? Muchos empleados, muchos patrones no lo hacen. ¿Y qué sucede? Pues que al rato los multan o que pues dan por hecho que pues efectivamente sí fue riesgo de trabajo. Y cuando te das cuenta, pues ya en tu ajuste anual, en tu declaración anual, pues ya viene ahí el ajuste por esos riesgos de trabajo que probablemente ni siquiera fueron riesgos de trabajo, ¿no? Es decir, hay que prestarle atención a estos puntos. No se lo dejen solamente al contador. Como empresarios tenemos que conocer a qué nos estamos exponiendo. Si estamos contratando personal, entender que pues, las personas se enferman, las personas prestan un servicio y hacen un trabajo y se pueden enfermar y pueden estar expuestos a un riesgo. Bueno, vamos a saber como empresarios qué esperar y qué no esperar. Bueno, y aquí algunas de las estrategias. Ya hablamos la subcontratación especializada siempre y cuando se pueda. Y que nos lo permita la Ley Federal del Trabajo, el IMSS, que tengan un REPSE, que sea una empresa seria, ¿no? Hablábamos en otros capítulos, es el ejemplo que me gusta poner siempre para el tema de REPSE. Imaginemos una agencia de autos, ellos se dedican a vender autos y a repararlos, ¿no? Es decir, el mantenimiento preventivo, correctivo y qué sé yo, ¿no? A eso se dedican. Pero ellos no se dedican, por ejemplo, a lavar ventanas, a tener una agencia de seguridad privada, es decir, tienen la necesidad de que les cuiden su inmueble y los coches que tienen en resguardo. Y pueden ellos contratarlos directamente o contratar a una empresa especializada. Entonces, ahí es donde yo les diría, ¿saben qué? Las actividades que podamos subcontratar con empresas serias
sobre todo que nos puedan aumentar nuestra prima de riesgo de trabajo, considérenlas como una opción muy importante para su estrategia de negocios al interior de sus empresas. Otra de las estrategias es, ya también lo platicamos, es separar a los trabajadores por centro de trabajo. Aquí están los que preparan los alimentos y aquí están los que los reparten. Los separo, no estoy ocultando, no estoy diciendo que no tengo repartidores en el restaurante, por ejemplo. Sí estoy aceptando que tengo repartidores en motocicleta, en vehículo, en lo que ustedes gusten o a pie. Sí lo estoy aceptando. Pero están en un centro de trabajo diferente y tienen que tener un domicilio diferente y tienen que tener su registro patronal diferente, ¿ok? Y los que preparan en cocina, los que atienden un restaurante, pues bueno, ellos se exponen a un riesgo diferente, ¿ok? Otra de las estrategias que también se platicó es mejorar las condiciones de seguridad laboral. Prevención activa reduce accidentes. Punto. Repito, prevención activa reduce accidentes, lo cual no reduce la prima. ¿Y a quién le interesa? Pues al patrón, no al trabajador que se va a lastimar un brazo, una mano, un pie o el cuello. Le importa al patrón porque le va a pegar en la bolsa. Y creo que en el fondo está bien. En el fondo lo que se buscó en el tema de las primas de riesgo de trabajo es que al patrón le importe que su personal esté bien. Y esta es una forma de hacerlo. Y por último, otra de las estrategias es que tengan una buena asesoría en la clasificación y reclasificación patronal, si es que así lo necesitan, cuando la actividad económica no refleje el verdadero riesgo. Lo que hablábamos, por ejemplo, una constructora mal clasificada o cualquier empresa que no esté clasificada bien, ya sea para arriba o para abajo. Tú clasifícate donde tienes que estar, ni más ni menos, en donde tienes que estar. Y el Seguro Social tendrá que responderte sus argumentos de por qué sí o por qué no. Y todo eso es totalmente peleable y totalmente entendible. La verdad es que últimamente el Seguro Social también ha tenido esa apertura, ¿no? Y bueno, la capacitación y protocolos de seguridad, de salud ocupacional, que es un poco también el de llevar los registros de los accidentes de trabajo que ya ocurrieron, ¿verdad? Pero lo mejor es la prevención, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Esperamos de verdad que les haya sumado en su empresa, que toda esta información que les estamos dando de todo corazón les ayude a tener mejor su empresa, a entender por qué tenemos que pagar las cuotas, qué significan. Sí puede ser un poco complicado, puede ser incluso hasta doloroso pagar, pero es mejor cumplir y estar al día y hacerlo de manera adecuada que al rato tener un problema, ya sea con un trabajador o con la autoridad. Los invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales, en Esancia Business Group, que nos sigan en Spotify y en YouTube como Dialogando Derecho. Escuchen todos nuestros episodios, escríbanos, comenten o escríbanos a nuestro correo electrónico info@esancia.com y con muchísimo gusto respondemos todas sus preguntas. Pueden sugerirnos también algún tema que les interese que platiquemos aquí en nuestro podcast. Y si parece bastante interesante y tenemos algún conocido que quiera venir a platicar con nosotros, traemos hasta un invitado, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy nuevamente. Muchas gracias por su atención. También agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo. Y hasta la próxima. Muchas gracias.